En Sucre hay varias fuentes de agua emblemáticas que con el transcurso de los años sufrieron varios cambios cuando fueron, entre comillas, restauradas y se les añadió varios elementos que no correspondían o se retiraron otros sin explicación alguna. Hola, soy Mónica Calavi y te invito a realizar un paseo por las fuentes de Sucre, acompañados del historiador sucrense Iván Gutiérrez Achá, que hace notar el atentado al patrimonio de los sucrenses y espera que se puedan revertir los daños ocasionados a estas piezas históricas. El origen de las fuentes se remonta a la Edad Antigua, al siglo IV a.C., y no es sino hasta la Edad Media que su uso y presencia cobra notoriedad con la cultura islámica, que la introdujo al interior de sus palacios, jardines, patios y mezquitas, donde, para la cultura árabe, el agua es un recurso esencial por su efecto purificador y por la tranquilidad de su interminable cantar. Con sus influencias, la colonia española trajo consigo las fuentes a América en diferentes estilos arquitectónicos y también llegaron a Sucre, donde una de las más famosas es la llamada La Peregrina, porque la movieron de su lugar hasta 4 veces. La fuente más antigua que tenemos en la ciudad de Sucre es conocida con el nombre de La Peregrina, debido a que esta fuente estuvo en varios lugares hasta llegar al lugar donde se encuentra ahora, que es la Plaza Pedro Ansúrez, en la zona de La Recoleta. En un principio, esta fuente se encontraba en la parte central de la Plaza de Armas, hoy Plaza 25 de Mayo. Según datos obtenidos, esta fuente habría sido esculpida en el siglo XVI por un español de apellido Oviedo. Iván Gutiérrez también nos comentó que en un principio esta gran fuente de piedra estaba en la Plaza de Armas, ahora llamada 25 de Mayo. Estuvo allí hasta 1909, cuando se conmemoró el centenario del primer grito libertario de América y se decidió colocar en su lugar el monumento del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Entonces se desataron grandes debates entre dos grupos que se hacían llamar los pilistas y los no pilistas, porque para tal efecto debían retirar la fuente central de la plaza principal. Entonces, después de acaloradas reuniones, decidieron que el monumento iría en la parte central y ya estando cerca, el 25 de mayo, tenían que empezar las obras del pedestal de la escultura que llegaba desde Europa, hecha por Emmanuel Fontaine, que había sido encargada, obviamente, con anterioridad. Comenzaron a desmontar la fuente en partes y, los que no apoyaban esta noción del traslado habían amenazado con levantar al pueblo porque esta fuente alimentaba de agua a la zona central de esta ciudad. Sin embargo, cuando empezaron a retirar la fuente, no hubo ningún altercado y fue trasladada al Prado, al Paseo del Prado, frente a lo que hoy es la Corte Suprema. Posteriormente, la fuente fue trasladada a un costado del Rosedal, en el mismo Prado, y años después fue trasladada a la zona de La Recoleta, a la Plaza Pedro Ansúrez, donde permanece hasta el día de hoy. Cuando Iván Gutiérrez dice Prado, se refiere al ahora Parque Bolívar. Allí también está la Fuente de las Musas, una bella pieza de aire afrancesado que originalmente se llama Fuente Elena, en honor a Elena Fuenteseca, viuda de Sáenz, quien la donó para embellecer el parque con motivo del centenario de la República que se celebró en 1925. La familia Sáenz tenía esta fuente en una de sus haciendas. Todo el contorno tiene mármol de Verona.
La parte central se divide en 3 cuerpos, cada una tiene un plato. En el primer cuerpo hay 4 rostros de seres mitológicos. Entre el segundo y el tercero hay un niño que sostiene la parte superior, y a los costados están las 2 bellas musas de bronce traídas desde Europa. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dio una gran influencia a nivel mundial que provenía desde el Viejo Mundo, desde Europa. Consistía en transformar varias plazas en parques, dado que el concepto que se tiene de plaza, como otrora fue la plaza de armas de esta ciudad, es un lugar ancho y espacioso, descubierto y rodeado de edificios importantes. Se incluyen los jardines, también los caminos, los bancos, y es así que, siguiendo esta influencia europea que estaba inspirada en los jardines de los grandes palacios, sobre todo del Gran Palacio de Versalles en Francia, es que nuestra plaza principal llegaría a entrar ya en una categoría de parque. Las 4 fuentes laterales de la plaza originalmente estaban adornadas con piedra rojiza horadada proveniente del Cerro Churuquella y tenían características únicas. Los centros de piedra eran en forma de trípode y encima estaban los receptáculos de bronce con delfines y serafines. Cuando autoridades municipales de anterior gestión decidieron modernizarlas, cometieron un atentado contra este bien patrimonial. Pintaron las piezas de bronce en color dorado, lo que deja en duda si son las originales, e hicieron desaparecer los delfines. En criterio de Iván Gutiérrez, quien sugiere que hay que revertir este daño hecho al ornato en plena Plaza 25 de Mayo y a vista de los chuquisaqueños. Lastimosamente, no sé con qué criterio, deciden retirar la estructura original con las piedras del Cerro Churuquella y transforman las fuentes, las cambian completamente, la altura aumenta además, y las esculturas que, según indicaron, habrían sido restauradas y entraron en mantenimiento, no muestran todas las piezas originales. Ya no encontramos los delfines que podemos ver en fotografías también de hace algunas décadas. Si hacemos la comparación, ya no están estos elementos y los serafines tampoco son los mismos. Es una lástima que además estas esculturas, si es que serían las originales, estén pintadas, porque el bronce no se pinta. Entonces esto también lleva a pensar que quizás no fueran las esculturas originales. Como sugerencia de un sucrense, que soy yo, como muchos otros, podría revertirse este daño que se hizo al ornato público, porque las fuentes desde aquel entonces han sido restauradas y cambiadas varias veces y añadieron varios elementos que incluso no van con el entorno. Entonces sería interesante tratar de volver a lo que fue. Tenemos las fotografías antiguas. La Dirección de Patrimonio tendría que impulsar una investigación para encontrar una explicación que permita llegar a la verdad sobre el cambio o desaparición de piezas de esta y otras fuentes de Sucre. Otra de las más tradicionales es la Fuente del Inisterio, que también sufrió transformaciones inexplicables. Esta fuente es famosa porque supuestamente dotaba de inteligencia a quienes bebían de sus aguas. Desde tiempos remotos en esta ciudad es muy conocida la Fuente del Inisterio. Esta fuente que se caracterizaba porque sus aguas, según la tradición oral, dotaban de cierto grado de inteligencia a quienes la bebían. Es por eso que muchas personas que estudiaban desde aquellos años, aquellos siglos en la Universidad San Francisco Javier, solían ir a tomar agua del Inisterio por el contenido de fósforo que tendrían estas aguas.
Cuando la fuente del Inisterio fue restaurada, como también la plazuela donde está emplazada, se habrían cambiado unos elementos por otros y se la montó incompleta. La fuente original tenía 4 serpientes de piedra que se puede apreciar en fotografías incluso, y cuando se hizo la restauración, ya no colocaron las 4 sino 3 serpientes, y al parecer por la comparación que uno puede realizar en las fotografías, no serían las mismas serpientes. La fuente del Inisterio también fue sometida a actos vandálicos que dañaron el plato superior. El agua de la vertiente ya no es tal porque realizaron otro tipo de instalación atentando contra la personalidad de esta fuente histórica y de larga tradición. Otra fuente de gran tamaño fue la que se encontraba en la plazuela Jaime de Zudáñez, que fue trasladada al Cementerio General de Sucre. Nosotros hoy en día podemos apreciar esta monumental fuente que realmente tiene dimensiones muy grandes en el Cementerio General, y es uno de los adornos más lindos que tienen los pabellones ajardinados de nuestro emblemático cementerio en Sucre. Los jardines del Principado de la Glorieta en otros tiempos tenían esculturas en bronce, piedra y otros materiales, de los cuales no queda ninguna más que la estructura base de las fuentes y las lagunas artificiales, según los registros fotográficos antiguos que lo atestiguan. Una de ellas era la célebre Fuente de los Cisnes, que tenía esculturas de los príncipes en bronce que igualmente desaparecieron, como tantas piezas patrimoniales de Sucre que no se sabe dónde se encuentran ahora. La Fuente de los Cisnes, que se encontraba justo al frente del castillo, donde ahora se encuentra la región militar. Esta fuente estaba flanqueada por figuras ecuestres de los príncipes de la Glorieta. Y la Fuente de los Cisnes contaba con muchos elementos decorativos, entre ellos habían serafines en la parte central, los cisnes obviamente en el contorno, incluso se llegan a apreciar tortugas, y el conjunto y el juego de aguas debió haber sido uno de los atractivos más lindos del castillo de la Glorieta. Sin embargo, en la actualidad solamente queda la estructura central mínima de la fuente y ninguno de los otros elementos. Finalmente, el historiador se refiere a la fuente que estaba en el mercado y que fue trasladada al Museo Colonial Charcas, que antes era la casa de la familia Molina Chá, donde se encuentra ahora. El traslado se realizó para resguardarla de las carniceras, quienes afilaban en la piedra sus cuchillos y por lo tanto la desgastaban. Las marcas de sus cuchillos todavía se notan en esta fuente. En el patio de tubérculos del Mercado Central de la ciudad de Sucre encontramos una fuente de piedra que fue emplazada en ese lugar hace ya varios años. Resulta que la fuente original, fabricada con piedra arenisca del Cerro Churuquella, fue trasladada porque hace varias décadas las carniceras de nuestro mercado central solían afilar sus cuchillos en esta piedra, en esta fuente, habiendo causado con los años un cierto deterioro a esta fuente. Entonces, en virtud de frenar ese deterioro, es que se tomó la decisión de trasladar esta fuente al patio lateral contiguo del Museo Colonial Charcas. Las que no se mencionan en este podcast son las fuentes o piletas que estaban en casi todos los patios coloniales de las casas de Sucre. Este podcast fue elaborado en base a una nota de Evelyn Campos, publicada en la revista Ecos, que circula los domingos. Comparte y síguenos en nuestro sistema digital de Correo del Sur y El Potosí.